Muy bien, día traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos hablando sobre los mejores indicadores de trading. Creo que la mayoría de nosotros, incluyendo yo, cuando yo estaba empezando en este mundo del trading, hay un ciclo que normalmente ocurra entre la mayoría de las personas. Es que compran un curso, no les da inmediatamente, después compran otro curso, les da inmediatamente, y siguen así. Entonces, una de las cosas que les quiero decir de frente es que no hay un mejor indicador de trading. No existe. Yo en mi experiencia he operado con personas de diferentes estilos, diferentes mercados, miran diferentes indicadores, millones de diferentes indicadores, lo combinan de 1.000.000 de formas diferentes y después operan de una manera completamente diferente. Y una cosa que me ocurrió y me pareció muy curioso una vez es, además que estamos operando hasta de un estilo o una estrategia diferente, llegamos a la misma área siempre. Entonces, lo que yo llegué a entender y lo que yo siempre enseño a los traders es la cosa más importante no son los indicadores, la cosa más importante realmente es la manera que nosotros leemos el mercado, ¿ok? Una de las cosas que les quiero decir es cualquier indicador del mundo, que sea un promedio, que sea RSI, que sea el volumen, siempre calcula la información en el pasado. Es decir, si vamos a intentar de predecir con una alta probabilidad dónde va a ir el mercado, porque estamos mirando algo que nos enseña el pasado. Para ser un trader exitoso, para ser un trader que tenemos la capacidad de hacer esto a largo plazo con una rentabilidad, vamos a decir, alta o consistente, tenemos que asegurar que estamos mirando enfrente, ¿ok? Entonces, si nosotros enfocamos toda nuestra atención y nosotros miramos solo a indicadores, es como mirar en el espejo de arriba cuando estamos manejando un carro y estamos mirando en el pasado para poder ver lo que está pasando en el futuro, ¿ya? Entonces, es muy importante entender. Y al final del día, no es importante los indicadores que usas. No importa cuáles usas, cómo los combinas, cómo los configuras. Una de las cosas que le quiero decir a todo el mundo también es que no hay ningún indicador que es propietario, que la mayoría de los indicadores que se han creado realmente ya se han creado desde 20 años y no hay una persona que es dueño de ese indicador o indicadores o software. La mayoría de este negocio, cuando una persona, y lo que me pasó a mí cuando yo empecé en el mundo del trading, era, ¿quieres aprender algo más avanzado? Toma este indicador y págame por él. ¿Sí me entiendes? Lo que yo trato de hacer con la mayoría de nuestros traders es no enfocarnos tanto en los indicadores, sino en el precio y entender cómo leer el comportamiento del mercado. Porque después, cuando una persona aprenda cómo leer el mercado correctamente, ahí va desarrollando su propio estilo. Y tengo muchos traders alrededor del mundo que operan con muchos más indicadores, operan con ningún indicador y tengo todo en el medio. Algunos operan con uno, a veces con muchos más, etc. Entonces, quiero que entiendan esa parte primero que todo, que todos los indicadores están calculando la información en el pasado y tenemos que predecir con una probabilidad alta cómo ver a dónde va a ir el mercado en el futuro. Ahora, hay ciertas herramientas que yo no sé si necesariamente los voy a llamar indicadores de trading, pero para mí que son las cosas más importantes que uno debe usar. Lo primero obviamente son líneas de tendencia. Las líneas de tendencia para mí son invaluables del tema del trading y obviamente la manera que nosotros lo usamos, porque hay cosas pequeñas. Ahorita, por ejemplo, me meto en el computador y les explico un poquito más.
Bueno, ahorita les explico esa parte, pero las líneas de tendencia realmente para mí es una área de soporte y resistencia que son muy importantes. La única cosa que uno tiene que aprender y asegurar que aplica correctamente con las líneas de tendencia es el tema que necesitas asegurar cuándo van a terminar y cuándo van a empezar y saber cuándo no prestar atención a ellos. El soporte y resistencia horizontales, que no son las líneas de tendencia, para mí son cosas que los traders prestan mucha atención y realmente no es tan importante esas situaciones o esas áreas, mejor dicho, ¿cierto? Entonces, la razón por qué, en mi opinión, las áreas de soporte y resistencia, las horizontales, muchas personas, por ejemplo, piensan o usan esas cosas, pero al final del día, ¿por qué prestamos más atención a esas cosas cuando siempre rompen? Entonces, realmente lo que deberíamos aprender y lo que deberíamos tratar de entender a través de esta situación es cuáles áreas son importantes, cuáles son molestas, es como las llamamos en DTA, y cuáles no son importantes. Y eso es algo que la mayoría de las personas no prestan atención o saben entender, porque la mayoría de las personas usan velas japonesas, y usando velas japonesas no pueden ver el comportamiento del mercado y ver la capacidad de ver una área que, además que ha existido, realmente no importa, porque el mercado o el comportamiento del mercado realmente no ha enseñado, por ejemplo, que es fuerte. La segunda cosa que para mí es sumamente importante es el tema de Fibonacci. Si ustedes no saben lo que es Fibonacci, esto era una persona que averiguó que en la natura hay fórmulas o porcentajes naturales que existen en la natura. Un ejemplo es los pétalos. Sí, los pétalos en una rosa. Siempre hay un porcentaje correcto, que siempre existen unos pétalos. El porcentaje de cómo va el ángulo de un árbol, eso siempre es un porcentaje de Fibonacci. Entonces, hay patrones en la natura que existen y siempre pasan seguidos porque es la cosa más eficiente, y nosotros, siendo seres humanos, también tenemos las mismas situaciones. Entonces él aplicó estos porcentajes y estos matemáticos a la bolsa de valores, porque acuérdate que la bolsa de valores es, al final del día, la psicología o la representación gráfica de la psicología de los seres humanos, de la psicología en una gráfica. No sé si dije eso bien, pero yo creo que me entienden. Entonces, esos lugares de Fibonacci combinados con otras áreas de alta probabilidad, tenemos la capacidad de entender el comportamiento del mercado y tratar de ver también, por ejemplo, hay algo que yo llamo las confluencias de Fibonacci, que ahorita les voy a enseñar en el computador, a donde cuando una confluencia de Fibonacci llega, obviamente el mercado debería llegar a ese punto. Obviamente necesitamos usar mucho más de solo ese indicador, que ese indicador, también las líneas de tendencia, obviamente es completamente gratis, ¿ok? No tienen que pagar ni una persona para poder usarlo, solo es asegurar que uno entiende cómo usarlo, obviamente. Además de eso, la única otra cosa que para mí es la cosa más importante del mundo es el tema del precio. Creo que la mayoría de las personas no prestan suficiente información o suficiente atención al precio, porque siempre están mirando, por ejemplo, áreas de soporte y resistencia con volumen o algo así, en vez de ver el comportamiento del mercado y el movimiento para poder identificar las áreas de alta probabilidad y movimientos, comportamientos, para poder entender correctamente si un área va a romper o si un área no importa, cosas así. Entonces, espero que a ustedes les haya gustado este video, también alguno de los ejemplos que les ha dado en la computadora. Cualquier duda, no se olviden de suscribirse acá en el canal de YouTube, y todas las preguntas no se olviden de poner el numeral Ask Marcelo.